Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique. Continuando con la presentación de vendaje, inmovilización y traslado del accidentado, me toca abrir el tema de traslado del accidentado. Primero vamos a empezar aclarando que el traslado se va a realizar después de ya haberle dado asistencia a la víctima. Después de los primeros auxilios es cuando se tiene que asegurar el traslado en las mejores condiciones. Para esto contamos con varios métodos, varias técnicas y varios materiales que podemos usar o improvisar. En este caso aquí en esta presentación tenemos un ejemplo de cómo se confecciona una camilla improvisada utilizando palos, podrían ser palos de escoba, barras de hierro o lo que sea, lo que se encuentre. Y también se puede utilizar lona, manta o ropa que se tenga a la mano. También aquí tenemos la referencia en Istilapa. Para este tema consultamos un par de fuentes. Esta es de un manual de primeros auxilios que fue realizado en España. Eh, lo encontramos conveniente y muy útil. También utilizamos otra fuente que más adelante le voy a aclarar. Bueno, se tiene que planificar siempre el traslado antes de realizarlo. Esto para evitar algunos de los riesgos o peligros que el mismo transporte incorrecto o de manera mal hecha podrían generar. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, se puede agravar el estado general de la víctima, del paciente, se pueden provocar lesiones vasculares o nerviosas, se pueden convertir una fractura cerrada en abierta, una incompleta en completa, y se puede provocar una mayor desviación de la fractura. Siempre tenemos que estar perfectamente seguros de lo que estamos realizando. Hablándose del traslado de estas maniobras, porque de no ser así podemos podemos provocar que el paciente pueda llegar en condiciones peores. Bueno, siguiente. Bueno, siguiendo de la mano de cómo se tiene que planificar el traslado del paciente, puede variar. Ya como habíamos dicho, algunos métodos se tienen que realizar en determinado caso de cómo se encuentra el paciente y en dónde nos encontremos nosotros y cuántos seamos nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos en un plano dos planos. ¿A qué me refiero con esto? A que nos podemos encontrar en una planta que tenga escaleras o en un piso en donde tenemos que subir o bajar, pero escaleras y no contamos con un elevador, etcétera. Estamos en una casa, en un segundo piso y alguien tuvo alguna fractura, se desvaneció, etcétera, y tenemos que bajar dichas escaleras. Eso me refiero con dos planos. Con un plano pues ya es de un piso solamente. Y ahí la variedad de tipos de transporte son mayores, pues. Y también si hay un socorrista o dos socorristas. Por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda tenemos un tipo de traslado que más adelante vamos a tocar. La está realizando solo una persona y está cargando en hombros a otra persona. Eso sí es nada más si tenemos uno. También a lo largo de este tema se van a presentar qué tipo de traslados se pueden realizar si nada más nos encontramos nosotros y la víctima. Y en la imagen de la derecha aquí tenemos dos socorristas que están auxiliando a una víctima. Aquí, por ejemplo, en esta referencia, si se dará cuenta, tiene una dirección de YouTube. Como parte de complementar, perdón, la información de esta presentación, me di a la tarea de buscar unos videos para ver si podía
ver la manera de realizar las maniobras, y me encontré en un canal de YouTube en el cual un señor que es bombero en España, en Valencia, realiza este tipo de videos. Él tomé varias partes de la explicación que él dio para poder realizar esta presentación. Me pareció muy didáctico la forma en la que él lo hace. Tiene varias visitas, está documentado en cada uno de sus videos. En las descripciones muestra los documentos en donde lo sacó toda su información, y me pareció muy útil. Bueno, siguiendo con la siguiente presentación. Aquí tenemos algunas advertencias para realizar el movimiento, el traslado de los pacientes. No se tiene que mover a un herido a menos que sea estrictamente necesario. A menos de que tengamos los medios adecuados para hacerlo. ¿O a qué me refiero? A capacidad, bueno, a medios, a recursos materiales y recursos humanos. Con recursos materiales me refiero a que si no tenemos cómo improvisar una camilla, etcétera, pues no se tiene que mover. Y a recursos humanos, si no cuento con personas o no soy yo una persona que sepa cómo mover, pues mejor ni me meto, porque puedo, como ya había dicho en una presentación, en una diapositiva, puedo agravar el estado del paciente. Solo será urgente si existe el peligro de fuego, explosión, derrumbe o atropello. Si el paciente se encuentra dentro de estos factores de riesgo, ahí es cuando se tiene que realizar el traslado del paciente. Considerar siempre que puede existir lesión de columna vertebral y movilizar al herido con un RG rígido, manteniendo alineados cabeza, cuello y tronco. Esta es una posición que más adelante voy a hablar de ella. Siempre tenemos que actuar de manera de que nosotros pensemos que el paciente, que la víctima recibió o desarrolló una lesión de columna vertebral o una lesión de cervicales, para no agravar el estado, como ya habíamos dicho. En caso de encontrarse solo, movilizar por las axilas o de los pies manteniendo el eje central. También esto es uno de los principios que vamos a estar manejando en esta movilización de traslado del paciente. Bueno, y aquí en esta imagen tenemos que se puede colocar un collarín si se cuenta con él, o se puede improvisar uno, y se puede adoptar una posición de seguridad del paciente solo si estamos seguros de que no hay una lesión de cervicales o de columna vertebral, como ya habíamos dicho. Bueno, la siguiente, ya entrando de lleno a los métodos o técnicas para el traslado del paciente. Aquí tenemos una de las más famosas, que por lo menos ya hemos visto en alguna de las películas que hemos visto, conocida como apoyo humano o muleta humana. En esta, el paciente tiene que encontrarse consciente y caminando. Normalmente esta se utiliza cuando el paciente tuvo una luxación de tobillo, una fractura del mismo o de la rodilla, o no tuvo un accidente en el cual se encontró inconsciente. Y aquí puede ayudar bastante él y servir nosotros de apoyo o de muleta, como aquí lo explica. Los brazos del paciente tienen que estar por encima del cuello de nosotros, de los socorristas, y tenemos que sujetarlos de la cintura por el lado opuesto, ¿sí? Esta posición, este método, tiene la ventaja de que se puede usar en el mismo plano, en un plano o en distintos. Podemos subir y bajar escaleras, ¿sí? Aquí tenemos una nota en asterisco. Solo se utilizará este método en el caso de que no haya sospecha de lesión a nivel de columna vertebral o riesgo vital inminente. Sí, esta es una nota que se va a estar repitiendo a lo largo de los métodos. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. El método del bombero. Esta también es una de las más famosas, al menos en algunas películas que hayan visto. Hemos visto también siempre al héroe cargando a sus compañeros, a las víctimas, pero en realidad es una técnica que es muy difícil de realizar. Se tiene que colocar al paciente en hombros o espalda y se encuentra el paciente inconsciente. Realmente, para las personas que nunca han levantado a una persona inconsciente, pesan muchísimo, aunque hemos cargado
jugando o de manera de práctica, realmente estamos cargando solo un porcentaje muy poco de lo que en realidad pesa alguien cuando está inconsciente. Es muy difícil de realizar. Aquí en esta imagen vemos que la persona se está apoyando de una pared para poder levantar a la víctima y poder llevársela a hombros, pero si no se tiene este tipo de apoyo o si no se tiene la fuerza para realizarlo, entonces no es muy recomendable realizarla. Pero la ventaja es que se puede realizar en un plano o en distintos planos, ¿sí? Podemos subir y bajar y podemos ir y venir. También aquí seguimos con la nota. Solo es realizar este método en el caso de que no haya sospecha de lesión a la columna vertebral o riesgo vital inminente. Bueno, siguiendo, esta es también una de las más famosas, por decirlo así, que hemos visto, que es tomar por las axilas y jalar. Esta es uno de los más utilizados. Aquí vemos, es cuando solo somos nosotros y la víctima está inconsciente. Este tiene también la ventaja de que se puede usar en el mismo plano o en distintos planos, pero al momento de que realizamos a distintos planos, tenemos que estar seguros de que la víctima no sufrió alguna lesión o una fractura de la cadera para abajo, debido a que vamos a estar arrastrando a la víctima y estas partes van a ser las que se encuentran en el piso y van a estar recibiendo algo de daño. Cuando estamos en una escalera pueden golpear los pies y las piernas en los escalones y puede provocar que la lesión sea mayor. Se puede usar también su variación utilizando una manta, colocando una manta por debajo de la víctima y realizando el mismo jalón. Es el mismo principio. También hay otra variación en el cual en vez de jalar por las axilas, se jala de los tobillos y se empieza a jalar. Esa no es muy recomendable, ya que puede generar lesión a nivel cervical o de la columna, y dependiendo del caso en el que utilicemos este método, no sabemos si la víctima tuvo alguna fractura o alguna lesión de este tipo, así que más vale actuar con precaución. También aquí tenemos la nota, la seguimos teniendo, de solo se utilizar este método en el caso de que no haya sospecha de lesión a nivel de columna vertebral o riesgo vital inminente. También hay que tener un buen uso de la mecánica corporal. Por ejemplo, aquí en la primera imagen tenemos que el socorrista está tomando bien de las axilas a la víctima y está realizando, y posteriormente va a realizar una elevación de la víctima junto con él. Si realizamos esto de manera inadecuada y no conocemos bien la mecánica corporal, nos podemos generar daño a nosotros, podemos lesionar la espalda o las rodillas y demás. Muy bien, y esto sería todo por mi parte. Mi compañera Mayra va a seguir con el resto de los métodos de traslado. Espero haya sido útil y nada, nos vemos pronto.